Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de ESIS Inversiones, en este caso referido a el tratamiento de lo que se conoce como ley de inocencia fiscal y sus implicancias eh, para, para las personas que adhieran al régimen. Tenemos con nosotros al contador Marcelo Badra, que no hace falta presentarlo demasiado, uno de los especialistas tributarios más conocidos de Córdoba y el interior del país, con una participación activa en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el cual hace poquito estuvo dictando una capacitación referida a este tema. Y como creemos que es de muchísima relevancia porque hay un cambio de paradigma, ¿sí? De lo que era hasta ahora el tratamiento o la forma en que se manejaba el control de la AFIP, o ARCA ahora, respecto de los contribuyentes, incluyendo todo lo que pudieran tener o manejar a través del sistema financiero, del mercado de capitales. Entendemos que es muy relevante y hay muchas cuestiones dando vuelta, hay muchas opiniones divergentes. Nos pareció súper interesante en poner una perspectiva súper profesional y que de alguna manera genere una llegada directa al- a los inversores, a las personas físicas, personas humanas, como se dice ahora, que pudieron usar el régimen. Marcelo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Se escucha bien Bueno, ahí? sí, Ahí. perfecto. Buenos días a todos. Gracias a Aníbal y a SIC por la invitación. Bueno, vamos a tratar de aportar algunos conceptos sobre este régimen de inocencia fiscal que ha dado muchos comentarios. Voy a poner la presentación. Creo que ahí se está viendo. Se está viendo, ¿no es cierto? Está perfecto, Marcelo. Bien. Bueno, el régimen de inocencia fiscal tiene varios capítulos. Por un lado están modificaciones al régimen penal tributario, a la ley de procedimiento tributario, al Código Civil y Comercial y a otras normas. Y lo más importante, a lo que le vamos a dedicar más tiempo, al régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias. Sobre los primeros conceptos vamos a hacer comentarios globales, los temas principales, para tratar con más profundidad el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, que como habrán escuchado por ahí, es algo así como un blanqueo sin decir que es un blanqueo. Pero empecemos por el régimen penal tributario. Bueno, lo que hace la ley es incrementar los umbrales objetivos de punibilidad. Hasta antes de la reforma que empezó a regir el día 2 de enero de este año, evasión simple era solamente una diferencia de impuesto que superara el 1,5 millones de pesos, una cifra que había quedado absorbida por la inflación, ahora se elevó a 100 millones de pesos. La evasión agravada que antes estaba en 15 millones de pesos, ahora es cuando supera los 1,000 millones. Por supuesto que no solo se tienen que dar para que se configure el delito haber superado estos umbrales, sino que tiene que haber ardid, engaño, tiene que haber alguna maquinación o alguna figura ardidosa a los efectos de evitar el impuesto. No el simple incumplimiento, el simple atraso, por más que superen los montos, tipifica como delito, ¿no? La ley establece algo que no tenían las anteriores leyes, que a partir de ahora, del 1 de enero del 2027, estos umbrales se actualizarán por el índice UVA, la unidad de valor adquisitivo. Es decir, todos los años se van a actualizar estos umbrales. Yo ahí solamente le puse los umbrales de evasión simple y evasión agravada. Hay muchos otros delitos en la ley penal tributaria que cada uno tiene su monto, su umbral. Bien. Y otro tema importante que quedó claro, había ciertas dudas en el texto de la ley, después quedó claro a través de una instrucción de ARCA y del mismo decreto reglamentario, que para las causas viejas se aplican los nuevos valores, es decir, el principio de ley penal más benigna. Bien, razón por la cual, bueno, prácticamente la mayoría de las causas penales que estaban en la justicia federal
han quedado eximidas de sanción penal por aplicación de ley penal más benigna. Hay otras modificaciones al régimen penal tributario, sobre todo las relacionadas con la extinción de la acción penal y, y son las siguientes. Primero, que Arca no formulará denuncia penal cuando las obligaciones fueran canceladas incondicionalmente. La ley dice por única vez. Vamos a ver que no es por única vez, porque en otras etapas puedo extinguir la acción penal lo mismo, ¿no? También me dice que se extinguirá la acción penal si se paga el capital, los intereses y un adicional del 50% en determinado estado del proceso. Antes, dentro de los 30 días en que lo citen en indagatoria al infractor. ¿Bien? Otra incorporación que se hace a la ley penal tributaria es que no proseguirá la acción penal cuando se encuentren prescriptas las facultades de Arca para determinar tributos y recursos de la seguridad social. Antes podía ocurrir que la deuda tributaria estaba prescripta, pero a lo mejor no estaba prescripta la sanción penal y seguía el proceso penal. Ahora, con esta incorporación a la ley, una vez prescripta la deuda tributaria, no va a poder continuar la acción penal. Y se incorporan casos, nuevos casos en que Arca no formulará denuncia penal. Uno es cuando el contribuyente haya exteriorizado el criterio interpretativo en forma simultánea o previo a la presentación de la declaración jurada. Esto venía ocurriendo en la práctica cuando un contribuyente tenía duda, por ejemplo, si podía actualizar o no los quebrantos. Entonces, para que Arca, ese es un ejemplo que doy, en muchos otros casos también se venía usando. Entonces, para evitar de que lo tomaran como algo ardidoso, el contribuyente presentaba una nota diciendo, mire, yo entiendo que a mí me corresponde esto por tal y tal razón, se lo digo a los efectos que no entienda que yo estoy cometiendo un ardid. Bien, eso está incorporado hoy en la ley. Y otra de las incorporaciones es que el contribuyente que no formulará denuncia penal cuando el contribuyente presente la declaración jurada original o rectificativa antes que se le inicie una fiscalización. Esto lo tuvimos en otras oportunidades, el principio de espontaneidad. Lo teníamos esto en la ley penal tributaria cuando no existía la posibilidad de extinción por pago. Hubo épocas en que no hubo extinción por pago, teníamos la posibilidad de espontaneidad. Hoy tengo la posibilidad de extinguir por pago y tengo también la posibilidad de que si no me han abierto una fiscalización, puedo rectificar y eso no va a ser pasible de denuncia. Eso es en líneas generales las modificaciones a la ley penal tributaria. Después hay modificaciones a la ley de procedimiento tributario, fundamentalmente en lo que respecta a multas. Las multas, que habían quedado en valores insignificantes, las multas a los deberes formales sobre todo, fueron incrementadas y fueron incrementadas significativamente. Son muchos, es mucha la casuística que hay por incumplimientos formales, pero yo acá le pongo las típicas. Por falta de presentación de una declaración jurada determinativa de impuesto en el caso de una persona humana, la multa objetiva es de 220.000 pesos. Mientras que si es una persona jurídica, la multa va a ser de 440.000 pesos. Si no presento en términos una declaración jurada que está referida a regímenes de información, acá las multas son más altas. Las multas pasan a 5 millones de pesos para personas humanas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Con lo cual, a partir de ahora, vamos a tener que ser muy conscientes de las fechas de vencimiento de las obligaciones, de contestar requerimientos en fecha, porque antes no pasaba nada, la multa era 400 pesos, 200 pesos, 2.000 pesos. Ahora las multas son realmente importantes, con lo cual eso va a haber que tenerlo en cuenta. Al igual que los umbrales de la ley penal tributaria, las multas también se van a actualizar año a año a partir del 1 de enero del 2027 conforme el índice UVA. Y un tema particular que tiene esta reforma es que como la multa se va a ir actualizando año a año, si me imponen una sanción y yo discuto esa sanción, lo que dice la norma es que el monto que voy a tener que pagar no va a ser el monto del momento en que cometí la infracción, sino el monto
vigente al momento de su cancelación. Que hay ya colegas que están entendiendo que esto es de dudosa aplicación, de dudosa constitucionalidad. Bien, veremos qué pasa con el tiempo. Pero hay otros temas importantes en las modificaciones a la ley de procedimiento tributario y quizás una de las cosas más importantes es la reducción de plazo de la prescripción impositiva. Porque nosotros tenemos en la ley, teníamos hasta ahora en la ley de procedimiento un plazo de prescripción de 10 años para el contribuyente no inscripto y de 5 años para el contribuyente inscripto. Ese plazo de 5 años se reduce a 3 cuando se cumplan los siguientes supuestos. Uno, que la presentación de declaración jurada sea realizada en término. Segundo, que el pago del saldo de esa declaración jurada sea realizado en término. Y tercero, que el fisco no impugne la declaración jurada y detecte una discrepancia significativa. Este término, discrepancia significativa, ya lo vamos a ver también en el régimen simplificado. ¿De qué se trata? Es cuando me encuentre una diferencia de impuesto que supere determinadas magnitudes. Bien, entonces la prescripción es de 5, se reduce a 3, pero condicionada a estos tres requisitos. Presentación de declaración jurada en término, pago en término, no me puedo atrasar un día, no puedo pagar un día tarde el saldo de la declaración jurada, y si luego tengo una fiscalización, tenemos que ver si hay o no discrepancia significativa. ¿Y cuándo va a haber discrepancia significativa? Cuando me detecten una diferencia de impuesto, de saldo de impuesto a favor del fisco, una reducción de quebrantos o una diferencia de saldo a favor del contribuyente por un porcentaje no inferior al 15%. O si la diferencia, siendo inferior al 15%, supera el monto de la condición de punibilidad de evasión simple, 100 millones actualmente. Bien. O si la impugnación surge con motivo de la utilización de facturas apócrifas. Si no tengo discrepancia significativa, la prescripción dejó de ser 5 años y cumplí todos los requisitos anteriores, la prescripción dejó de ser 5 años y pasó a ser 3. Algo muy importante, ¿no? También hay otras reformas a otras normas, por ejemplo, me reforman el Código Civil y Comercial y establecen que la prescripción de los tributos locales, tanto de las provincias como de los municipios, se regirá por la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, con lo cual se aplicarán los plazos de la Ley de Procedimiento, la reducción que recién vimos. Tema que también es muy importante porque las provincias, cada una, tenían distintos plazos de prescripción y distintas formas de contar los plazos de prescripción. Bien. Otro tema es que se reduce el plazo de prescripción de 10 años a 3 años en lo que respecta a aportes y contribuciones a obras sociales y obligaciones del Sistema Nacional de Seguros de Salud, siempre que se cumplan determinados supuestos que son los mismos supuestos que vimos antes: presentación en término, pago en término y que en una fiscalización no me encuentro una diferencia significativa. Y también se reduce la prescripción de 10 años a 5 años en el caso de aportes y contribuciones previsionales cuando se cumplan los supuestos que dijimos. ¿Bien? Perdón, perdón, profe, la pregunta la vamos a hacer al final y les pido a todos que las anoten, pero acá hay un tema importante. Eh, si viene una inspección, ¿sí? A alguien que se haya adherido al régimen, en principio no Discúlpame, esto es podría... perdón, esto es para todo el mundo. Acá no me tengo que Bien, adherir a ningún régimen. Esto es bien, para, no lo dije, perdón, esto es para sociedades, para personas humanas que entran al régimen simplificado o que no entran al régimen simplificado. Esto es bien. general. Entonces, a ver, por defecto Arca no podría inspeccionar de entrada más que 3 años, o sea, 3 periodos no vencidos, y si detecta algo, se puede ir para, siempre que vos hayas cumplido las formalidades estas de la presentación y pago en término, ¿sí? Cuando Si yo, viene, no sí, podría ir más de 3 años para atrás, solamente si encuentra algo, puede ir más atrás. claro, ese es el principio. Bien. Está condicionada. Y ya Reglamentariamente. vamos a ver que todo está condicionado. Ya vamos a ver en el régimen simplificado que el condicionamiento pasa a ser muy importante. Presentación en términos, pagar en términos. Yo me acuerdo cuando salió esta norma, todos dijimos, uy, las multas, qué caras que son.
Ahora presentar tarde una declaración jurada de una persona humana son 220.000 pesos, antes 400 pesos. Vamos a tener que tener cuidado. Después de leer toda la norma y analizar toda la norma, la multa es lo más barato. Eh, la prescripción se me alarga 2 años si no presenté en términos la declaración jurada y ya vamos a ver las consecuencias que puedo tener en el régimen simplificado si no presento en término y pago en término. Bien. Continuamos. Bien. Ahora vamos a hablar del régimen simplificado de la declaración jurada de impuestos a las ganancias. Este régimen son nada más que 5 artículos en la ley, pero 5 artículos que han venido a mover toda la estructura de quienes veníamos liquidando ganancias desde hace muchos años. Nos cambió toda la estructura. Para todos los que liquidamos ganancias, y si acá seguramente debe haber contadores públicos que liquiden impuestos, la parte clave de la declaración jurada era la parte patrimonial, era la justificación patrimonial. Bueno, ya vamos a ver que esta justificación patrimonial, para quienes adhieran al régimen, no hay que presentarla más, y esto nos permite incorporar fondos y podemos decir que este régimen eh, es como un blanqueo sin decir que es un blanqueo. ¿Cuáles son los objetivos que no están explicitados en el texto de la norma, pero que es el motivo por el cual se redactó la norma? Está en el mensaje de elevación del proyecto cuando presenta el Poder Ejecutivo el proyecto al Congreso, que se canalicen los dólares que se encuentran en el colchón. El proyecto, el mensaje de elevación, cuando eleva el proyecto, habla de 250.000 millones de dólares que están en el colchón y que el objetivo que es a través de este régimen la gente lo utilice. Por eso decimos que es como un blanqueo sin decir que es un blanqueo. En realidad es como que nos han cambiado las reglas de juego. Nosotros éramos expertos en blanqueo porque debemos haber sido uno de los países con más blanqueos en el mundo, uno de los que más regímenes de amnistía hemos tenido. Pero los regímenes eran completamente distintos a este. Antes nosotros, ¿qué hacíamos? Nos decían, declara todos los bienes que no habías declarado impositivamente y como consecuencia de ello, de haber declarado los bienes, el inmueble, la cuenta bancaria, etcétera, el dinero, que generalmente el dinero me lo hacían depositar para estar seguro de que realmente lo tenía, como consecuencia de ese blanqueo, me perdonaban todos los impuestos y las sanciones tributarias, incluidos las penales tributarias, de las operaciones que me permitieron adquirir esos bienes. Bien, ahora el mecanismo no es ese. El mecanismo lleva el mismo sentido, pero viene a través, ya lo vamos a ver, de limitarle las facultades de fiscalización al fisco, limitarle determinadas facultades que están en la ley de procedimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar estos dólares del colchón o inclusive, vamos a ver, blanquear otro tipo de bienes. Podemos decir que hay una amnistía de impuestos y de sanciones, igual redactada, ya la vamos a ver, igual que en los regímenes anteriores, pero condicionada al cumplimiento futuro, que es lo que la ley le llama presunción de exactitud. Ya lo vamos a ver en detalle. Por empezar, esto es un régimen optativo, ¿sí? No es obligatorio, y es exclusivamente para personas humanas y sucesiones indivisas. Esto no sirve para las personas jurídicas no pueden entrar acá y pueden entrar determinadas personas humanas y sucesiones indivisas porque hay ciertos parámetros que hay que cumplir para poder entrar en el régimen, para poder optar por el régimen. Ya vamos a ver que los parámetros hacen que pueda entrar la mayoría del universo de personas humanas. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos? Que cumplan concurrentemente 3 requisitos por los 3 años anteriores al cual me estoy adhiriendo. Ahora yo me voy a adherir, puedo adherirme por el año 2025. Los requisitos que tengo que cumplir respecto de los 3 años es por el año 24, 23 y 22. ¿Y cuáles son esos requisitos? Que los ingresos grabados, exentos y no grabados de cada uno de esos años, del 24, del 23 y del 22, no superen los 1.000 millones de pesos. Luego, el decreto reglamentario aclaró ingresos brutos, grabados, exentos y no grabados, y la entrada de fondos propios, salvo que sea reembolso de capital. Lo que está en celeste en el texto de la diapositiva viene por norma reglamentaria. Lo que está en negro viene por la ley. ¿Bien? Hay dudas acá
qué tipo de ingresos, si tengo que tomar o no, no sé, vendo un bono, vendo una acción, computo el total de la venta. Bueno, han anunciado que en estos días está por salir un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos aclarando todo esto. ¿Bien? Eh, si la diferencia de cotización va o no va, porque tenemos la paradoja de que yo invierto en títulos valores, en un bono. Si espero el rescate del bono, está claro que el rescate del bono entra en el concepto reembolso de capital y no lo tengo que computar como ingreso. Y pareciera ser, como está redactada la norma, que si un día antes vendo el bono del vencimiento, va a ser un ingreso que se tomaría para el cómputo de los 1.000 millones. Todo esto va a ser aclarado y creemos que va a ser aclarado en favor del contribuyente porque el gobierno quiere que todos entren en este régimen, que entre la mayor cantidad de gente posible en este régimen porque quieren que se dinamice la economía mediante la utilización de los dólares del colchón. Bien. Ese es uno de los requisitos. El otro requisito es que el patrimonio total, la ley me habla de patrimonio, después el decreto reglamentario me aclara que son activos, no debe superar, tanto de bienes en el país como en el exterior, los 10.000 millones de pesos. No es poca plata. Tengan en cuenta que para entrar ahora por el 2025 yo tengo que tomar el parámetro al 31 de diciembre del 2024, del 23 y del 22, y tomando el parámetro al 31 de diciembre del 2024 en dólares me da algo así como 9.600.000 dólares. O sea, va a entrar mucha gente en esto. Y el otro requisito es que no califiquen como grandes contribuyentes nacionales. La verdad, conozco casos, hemos tenido casos que justamente el año pasado han incorporado a grandes contribuyentes nacionales, contribuyentes de acá de Córdoba, pero empresas, sociedades. Yo la verdad no conozco ningún caso, seguramente debe haber, de personas humanas como grandes contribuyentes nacionales. Estos parámetros, al igual que todos los parámetros de la ley, se van a actualizar a partir del primero, anualmente, a partir del 1 de enero del 2027 por el índice UVA. Bien. Entonces, si cumplo con estos requisitos, estoy en condiciones de optar por el régimen. Tengo que optar, me tengo que adherir y ingreso al régimen. Desde ya le anticipo que les dé los parámetros, tienen que entrar, nada va a perder. Ya vamos a ver las ventajas del régimen y después podemos decidir si queremos o no blanquear, si necesitamos o no blanquear, pero me parece que cuando termine de ser bien analizado este régimen, todos aquellos que estén en condiciones porque los parámetros le den van a terminar entrando. ¿Bien? ¿Y cómo funciona este régimen? Bueno, opera en la medida que el contribuyente acepte una declaración pro forma propuesta por ARCA. Pero no creamos que va a venir lista la declaración jurada. Ya está aclarado que esta declaración jurada puede ser editada y debe ser editada y modificada por el contribuyente para llevarla a la realidad. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa no vamos a tener toda la información. Vamos a recibir la información que ARCA disponga. Seguramente vamos a tener lo que hemos facturado, seguramente vamos a tener lo que nos han facturado a nosotros, tendremos que incorporar conceptos de los cuales no hay factura, porque hasta el día de hoy no hay obligación de emitir factura. Por ejemplo, en horarios de directorio no hay obligación de emitir factura. Entonces, eso lo vamos a tener que agregar. A lo mejor yo cobro un alquiler que me lo administra una inmobiliaria y quien emite la factura es la inmobiliaria. Bueno, lo voy a tener que incorporar. Voy a tener que prácticamente corregir completamente esa declaración jurada para que se adecue a la realidad. Lo mismo con respecto a los gastos. Puede haber gastos que no, que esté la factura a mi nombre y que no sea algo vinculado con la actividad grabada, entonces tengo que aislarla. Bien, una vez que la edité, la presento a la declaración jurada. Pero, ¿qué es la parte importante y es lo que me cambia todo el análisis? Es que ya no se informará ni el patrimonio al inicio, ni el patrimonio al cierre, el consumo, ni se pondrá la justificación patrimonial. Esto que yo les decía, que era la columna vertebral de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, que es como por donde se controla una declaración jurada del impuesto a las ganancias, no se presenta más. Bien. Eh, bien. Y ahora vemos cómo sigue este régimen. Este régimen se basa en dos conceptos clave.
Uno es el efecto liberatorio del pago, el otro concepto es la presunción de exactitud, y ambos conceptos están relacionados a un tercer concepto que se llama discrepancia significativa. Y ahora vamos a ver uno por uno. ¿Qué es el efecto liberatorio del pago? Me dice que si yo estoy en el simplificado porque me daban los parámetros y me adherí, y realizo la presentación en tiempo oportuno y pago en tiempo oportuno, guarda, no me puedo atrasar ni un día, ¿sí? El contribuyente gozará del efecto liberatorio del pago, es decir, ese pago me lo dan por bueno, excepto que exista omisión de ingresos, deducciones improcedentes y o utilización de facturas apócrifas. Luego, el decreto viene a suavizar la cosa, porque cuando me habla de omisión de ingresos y deducciones improcedentes, me dice con discrepancia significativa, que en realidad la ley me lo decía la discrepancia significativa para el otro concepto, la presunción de exactitud, pero me da el margen de tolerancia que ya lo vamos a analizar en detalle. Bien, puedo tener algún pequeño margen de error. Por otro lado, si me detecta que utilicé facturas apócrifas, no importa el monto, si es poco o es mucho, me da la posibilidad de rectificar y pagar antes de que me hayan determinado de oficio. Es decir, durante la inspección me dicen, estas facturas son apócrifas, no logro convencer al inspector que no son apócrifas y yo para no caerme del régimen, ¿qué tendría que hacer? Bueno, o puedo discutir, siempre voy a tener el derecho a discutir, pero si terminan siendo apócrifas me caí del régimen y eso puede tener otras consecuencias. O rectifico, pago y sigo en carrera. ¿Bien? ¿Qué me dice el decreto reglamentario? Que a los efectos de determinar la omisión de ingresos no se considerará la variación patrimonial, los depósitos bancarios, los bienes registrables y otros bienes. Es decir, que el fisco, para determinarme esta omisión de ingresos, no va, ya me lo decía la ley, lo del incremento patrimonial no justificado, el decreto lo vuelve a poner, pero también incluye los depósitos bancarios que se habían olvidado en la ley. O sea, es común en una fiscalización, cuando aparece un bien de la nada, que no declarado, si yo no puedo justificar de dónde obtuve los fondos para adquirir el bien, no sé, me lo recibí por herencia, me tuve una donación, no puedo justificar, eso se considera base de impuestos porque presuponen que tuve una ganancia. Bueno, esa presunción no se va a poder utilizar más, al igual que la presunción de depósitos bancarios. Lo mismo, cuando los depósitos bancarios superaban las ventas, automáticamente venía el fisco y me decía, aclárame de dónde sacaste esta diferencia de fondos. Si no la podía aclarar, eran venta omitida. Esas dos presunciones, para quienes estén en el régimen simplificado, no se pueden utilizar. Entonces yo les digo, ¿cómo no voy a adherir al régimen si puedo adherir al régimen? Por más que no quiera blanquear, que no necesite blanquear, es como que me parece que siempre tengo que adherir al régimen. Veamos el otro concepto de la discrepancia significativa. Eh, cuando se verifica, es algo parecido, muy parecido a lo que vimos en materia de prescripción, que va a haber discrepancia significativa cuando me encuentren una diferencia de saldo a favor del fisco, reducción de quebrantos o saldo a favor del contribuyente por un porcentaje no inferior al 15%. Guarda que por ahí hay mucha gente que se confunde. No es una diferencia de impuesto del 15%, es una diferencia del saldo a pagar a favor del fisco. Con lo cual, este 15% puede llegar a ser muy poquito en determinados casos. Generalmente una declaración jurada tiene el impuesto determinado, a ese impuesto determinado le resto los anticipos que fui pagando durante el año, generalmente pagué 5 anticipos que se calcularon sobre el impuesto del año anterior, seguramente le he restado retenciones que he tenido, le he restado el impuesto al cheque y en definitiva me da un saldo a pagar. La diferencia del 15% es del saldo a pagar. Y tengan presente que si yo tengo una declaración jurada que me arroja un impuesto de 100 pesos de impuesto determinado, pero de saldo a pagar es 10, porque 90 son anticipos y pagos a cuenta, ¿sí? Un peso con 50
por encima de 1,50 pesos ya tengo discrepancia significativa. En el ejemplo que yo di, la discrepancia significativa del 15% sobre el saldo a pagar se transforma en el 1,5% sobre el impuesto determinado. Bien, entonces no es que tenga un margen de tolerancia del 15% del impuesto, es del saldo a pagar. Bien. El otro requisito que hay que cumplir, que la diferencia de impuesto que me detecten no supere la condición de punibilidad de evasión simple, que por este año va a estar en 100 millones de pesos. Es decir, si estoy abajo del 15%, pero supero los 100 millones, estoy afuera. Me caí del régimen. O si me detectan facturas apócrifas, pero como dijimos antes, yo tengo posibilidad de pagar, rectificar, pagar y seguir en carrera. También me da el decreto la posibilidad de que rectifique la declaración jurada simplificada, presentada oportunamente en forma espontánea. ¿Y qué significa esto? Sin que me hayan abierto una fiscalización, antes de que tenga la orden de intervención. La orden de intervención es la orden, eh, es cuando me notifican a mí que Arca ha ordenado una fiscalización por un determinado periodo fiscal y por un determinado impuesto. Si yo rectifico antes de ese momento, sigo en carrera. Una vez abierta la inspección, ya no se considera rectificativa espontánea. Bien. Y bueno, y lo que dice la ley, que lo dice para la discrepancia significativa y luego el decreto lo utilizó también para, para discrepancia significativa aplicable eh, para la presunción de exactitud y también lo aplicó para el efecto liberatorio del pago, es que no será aplicable la presunción de incremento patrimonial no justificado contemplado en la ley de procedimiento, que es el tema fundamental. ¿Y qué es la presunción de exactitud? Bueno, si me fiscalizan y no me encuentra diferencia, aparte de tener el efecto liberatorio del pago, que ese pago es bueno, no me pueden determinar diferencia, además de eso, ¿sí? Se presume, sin admitir prueba en contrario, que están exactas las declaraciones juradas de ganancias y de IVA, aparece la protección para el IVA, correspondiente a todos los periodos no prescritos. Tengo un tapón fiscal no solo para el impuesto a las ganancias, sino también para el impuesto al valor agregado. ¿Bien? Por supuesto, esto tiene excepciones, y la excepción es que Arca impugne la declaración jurada del último periodo fiscal y me detecte la discrepancia significativa que vimos antes. Y acá esto que está en rojo es lo que hay ciertas dudas. La ley me dice que a los efectos de detectar esta discrepancia significativa me pone entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros. El decreto me aclara que únicamente utilizando la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros. Acá se abrieron muchos interrogantes, si pueden usar otras presunciones o no. Ya sabemos que la de depósitos bancarios no se puede usar, la de incremento patrimonial justificado no se puede usar, pero ¿se pueden usar otras? Bueno, hay algunos autores que han escrito que como consecuencia de este párrafo no podrían usar ninguna otra. Yo entiendo, y muchos colegas con los que vengo hablando estamos entendiendo que hay que armonizar toda la norma solamente excluye estas dos presunciones, y estamos entendiendo de que puede aplicarlas a otras presunciones, pero tiene que partir para aplicar esas presunciones de indicios que surjan de información disponible en su sistema o proporcionada por terceros. No podría partir de algún indicio distinto a, eh, a uno proporcionado por tercero o que estén en los sistemas de Arca, ¿bien? O aportado por el contribuyente. Bueno, la presunción de exactitud, dice el decreto, se pierde cuando Arca dicte el acto de determinación de oficio e impugne la declaración jurada del periodo base. Me impugne el periodo base, me abre la puerta para atrás. Y algo muy importante, el nuevo periodo fiscal base, que si yo presento, ahora presenté la del 2025. Bien, cuando yo presente la del 2026, deja de ser periodo fiscal base la declaración jurada del 2025, pasa a ser periodo fiscal base la del 2026, y me tienen que detectar una diferencia
una discrepancia significativa en ese 2026 para poder avanzar para atrás, porque si no, no pueden. Es como que el nuevo periodo base bloquea los periodos anteriores, siempre y cuando no haya, agrego el decreto, una orden de intervención, es decir, una inspección que ya esté trabajando sobre el periodo anterior. Bien. Y acá el último párrafo que en esta diapositiva creo que es lo más importante, es lo que hay que recordarles a los que dicen, no, acá no hay una amnistía, acá no hay garantía, no es un verdadero perdón. No, sí, el último párrafo del artículo 40 dice, en la medida que aplique la presunción de exactitud, los contribuyentes quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder. Es decir, hay una frase idéntica, igual, hay una sola diferencia con los blanqueos anteriores. Los blanqueos anteriores, cuando hablaban de las distintas acciones, también citaban las cambiarias, que acá no lo han citado, pero con excepción de eso podemos decir que la frase de perdón, de amnistía, es idéntica al de los otros blanqueos, los blanqueos tradicionales. Bien. ¿Y qué pasa si me impugnan la declaración jurada por encontrar discrepancia significativa? Bueno, Arca podrá extender la fiscalización a los periodos no prescriptos y determinar de oficio la materia imponible. Se abre la puerta, el tapón fiscal deja de existir. Y me pone dos excepciones de ley. Una, que hayan optado en su momento por el régimen simplificado, gozando de presunción de exactitud, cuando en un régimen posterior no se encuentra en el régimen simplificado. Es decir, yo entro por el año 2025 al régimen simplificado, por el 26 no me dieron los parámetros, no quise entrar, presenté tarde la declaración jurada, con lo cual no pude entrar, bien, bueno, por más que me encuentren diferencias en el 2026, como la última declaración jurada presentada por el régimen simplificado fue la 2025, me va a bloquear el 2025 y mientras no me determinen una diferencia durante el 2025, no van a poder ir para los periodos anteriores. Perdón, apagué el teléfono. Bien, perdón, voy a dejar el teléfono en otro lado. ¿Pongo el teléfono? Bien. Y otra cosa, otra excepción que habla a la extensión de la fiscalización, algo que lo hemos hablado, Aníbal, acá en otro webinar, con motivo del blanqueo, el tapón fiscal del blanqueo de la 27743. El blanqueo de Milei hablaba de un tapón fiscal, quien se adhería a ese régimen. Gozaba de una presunción de exactitud por las declaraciones juradas anteriores y liberación del pago. Bueno, está reconociendo, está ratificando la existencia del tapón fiscal, con lo cual alguien que haya entrado al blanqueo de Milei y le encuentran una discrepancia significativa, por ejemplo, en el 2026, 2027, va a poder llegar hasta el 2024, porque el 2023 y anteriores, si ha entrado al blanqueo de Milei y ha cumplido con las obligaciones del blanqueo, va a tener protegido esos años. Bien. Quizás acá entramos a la parte práctica que más problema está teniendo, sobre todo eh, que es el tema de la canalización de los fondos. Bueno, el decreto que me dice quienes opten por este régimen deben canalizar todas sus operaciones, no dice todas, dice deben canalizar sus operaciones utilizando los medios de pago autorizados por el Banco Central de la República Argentina o por la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué me dice? Que tengo que nosotros entendemos que son todas las operaciones. Hay algunos colegas que están diciendo, no, esto se está refiriendo a si yo hago un blanqueo. No, la ley en ningún lado habla de la palabra blanqueo. El blanqueo viene en forma subyacente. La ley dice que todo aquel que entre en este régimen tiene que bancarizar la totalidad de sus operaciones. Bien. Me aclara que esta bancarización puede ser en origen o en destino de la operación involucrada. ¿Cómo sería en destino, por ejemplo? Y en origen es que mis ingresos me vengan directamente transferidos a mi cuenta o que a quien yo le vendí un bien o un servicio me lo deposite en mi cuenta. Y en destino sería, si yo voy a comprar un auto, podría, si tengo efectivo, depositar en la cuenta de la empresa que me vende el auto. Ahí canalice, ¿bien? Lo que sí no hay ninguna sanción en la norma para quien no canalice esto, no utilice esto. Y sí hay un tema importante que aclara, nos recuerda
la norma que existe un viejo decreto del año 2001, de la época de Duhalde, que esto fue en el marco de la ley anti-evasión que obligaba a bancarizar todas las operaciones, ley que después fue declarada inconstitucional, tanto a nivel privado como a nivel tributario en determinados casos, que me decía que cumplía las veces de bancarización si yo estaba comprando un inmueble y el escribano dejaba constancia en la escritura pública de que el pago se había hecho en su presencia. Bien. Y como hay ciertos problemas con los bancos, porque no lo han dispensado a los bancos, no solo a los bancos, a las sociedades de bolsa, a las ALIC, a todos los sujetos obligados a realizar controles de prevención de lavado de activos, no los han dispensado de la obligación, es como que el punto más débil se encuentra por el sector bancario. Si yo quiero ir con $100.000 al banco, bueno, puedo llegar a tener problemas. Sacaron una norma de la Comisión Nacional de Valores que le permiten al HALIC recibir en efectivo dinero en forma directa de sus clientes para realizar operaciones bursátiles. Bien. Respecto a las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero, el decreto dice algunos conceptos que los bancos es como dicen que no alcanza, que dice que la constancia de adhesión al régimen deberá ser considerada por los bancos y demás sujetos obligados como un antecedente favorable en la identificación y monitoreo de las operaciones. Y después han colgado en la página, tanto de la UIF como del Banco Central de la República Argentina, determinadas pautas de control del lavado de activos en relación a las operatorias que se pueden generar por quienes se adhieren a este régimen. ¿Y qué es lo que han puesto? No es una norma, es a título informativo en la página tanto de UIF como del Banco Central. Bueno, dice que la tenencia de dólares en efectivo no configura un indicio de ilicitud ni justifica su calificación automática, que debe evaluarse considerando un enfoque basado en el riesgo, el perfil del cliente y otras consideraciones más, que la normativa de lavado de activos no prohíbe la utilización o depósito de dólares en efectivo, tampoco prohíbe que se le exija al cliente en un banco, por ejemplo, el origen de los fondos en línea de caja. Eso conozco clientes que han ido con efectivo al banco y le dicen, no, 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 yo no te lo recibo si vos no me acreditas que, no sé, tráeme la escritura de venta del inmueble y recién ahí te recibo el dinero. Bueno, eso han aclarado que eso no es legal. Deben aceptar el depósito, hacer su evaluación y, llegado el caso, si entienden que es una operación sospechosa, luego informar. Y temas más importantes vinculados con lo fiscal, que dice que cuando el origen y aplicación de fondos sea consistente con la actividad declarada y el monto sea inferior al umbral de evasión tributaria, que ahora está en 100 millones de pesos, es como innecesario requerir documentación adicional. Sí, acá no puede haber un delito tributario. Y por último dice que se debe evaluar un análisis integral del cliente y no limitar su evaluación a una consideración exclusiva de su perfil impositivo. No tienen que hacer un análisis impositivo del origen de fondos. El análisis de origen de fondos lo tienen que hacer por muchas otras fuentes más y no solo por lo impositivo, y más con una norma que ahora me condona, me amnistía diferencias de impuestos y delitos tributarios. Bien. Un tema muy importante y que también hay confusión es qué pasa con los monotributistas frente al régimen. En primer lugar, no hay una prohibición explícita para adherir. No, no, la ley nada dice. Pero tengamos en cuenta que la ley no se modifica en el fondo. El impuesto a las ganancias se calcula exactamente de la misma forma. Lo único que acá determinados contribuyentes van a tener una forma particular de presentación, mucho más simplificada, con mucha menos información y con márgenes de tolerancia y limitaciones de facultades que se le dan, limitación de las facultades que el fisco tenía originariamente. Y recordemos que puede haber monotributistas puros que no les corresponde presentar la declaración jurada de ganancias. Bueno, esos no van a poder adherir al régimen porque no tienen que pagar impuestos a las ganancias. Esto es para los que pagan impuestos a las ganancias. Es como que estaría de más. Yo creo que si me adhiero nadie me va a decir nada, pero
no va a servir para nada adherirme. Bien. Sí es distinta la situación en aquellos casos en que coexisten, porque la norma lo permite, el régimen de monotributo con los que tributan impuestos a las ganancias. Puede haber casos, y hay muchos, de actividades que pueden coexistir. Por ejemplo, directores de sociedades, accionistas de sociedades, inversores en títulos valores, todo ese, todo ese tipo de ganancias no entran en el monotributo y deben sí o sí tributar por el impuesto a las ganancias tradicional, pero a lo mejor esa persona tiene alquileres que pueden entrar en el monotributo y es muy común ver, sobre todo en el caso de directores de sociedades, que tienen un inmueble que alquilan, tienen varios inmuebles que alquilan, que los tienen en el monotributo y tributan ganancias por sus honorarios, por su renta financiera, ¿sí? Bueno, no hay duda que sí pueden adherir al régimen. Hubo gente que empezó diciendo no, no pueden entrar, sí, pero no confundamos las cosas. Una cosa es adherir al régimen, tener el margen de tolerancia, presentar la información en forma resumida y otra cosa muy distinta es pretender blanquear fondos a través del régimen. ¿Por qué? Porque si yo pretendo blanquear fondos a través del régimen y estoy en una situación de esta, soy monotributista y a la vez tributo ganancias, la dispensa que tengo o la no utilización de herramientas de incremento patrimonial no justificado son solamente para el impuesto a las ganancias. Hay otras herramientas legales que permiten que le permiten al fisco eh, sacarlos del monotributo cuando sus parámetros, sus ingresos, no superan los montos establecidos en el régimen de monotributo. Entonces, si yo pretendo, estoy en este régimen y coexisto en los dos regímenes, monotributistas e impuestos a las ganancias, y pretendo blanquear fondos, automáticamente, o puede venir el fisco y automáticamente me va a decir, ¿de dónde sacaste estos fondos? ¿Cómo sé yo si son honorarios o son alquileres o son otra cosa? Me van a excluir del monotributo, automáticamente la exclusión en forma retroactiva, automáticamente esa exclusión me va a hacer tener una diferencia que seguramente va a superar el 15% del saldo a pagar y se me va a caer el régimen simplificado y lo que pretendí blanquear va a quedar expuesto al pago de impuestos. Bien, con lo cual esto puede ser útil para tener un margen de tolerancia, en el caso de un monotributista mixto que tribute ganancias y sea monotributista, pero no para regularizar fondos, por lo menos con las normas que hoy tenemos, si es que nos sale algo que no lo veo fácil porque tendrían que torcer mucho la ley para poder permitir blanquear fondos a través de alguien que sea monotributista. Bueno, ¿y qué consideraciones, qué opiniones tengo yo sobre este régimen? Bueno, el objetivo del régimen está claro, que se incorporen los fondos no declarados al circuito formal con el objetivo de reactivar la economía. ¿Qué riesgo tiene el país? Que seguramente esto lo han advertido, que bajo el amparo de este régimen se permitan generar fondos marginales a futuro e incorporarlos en el sistema. En todo blanqueo, en los otros blanqueos, sobre todo con el efectivo, me hacen depositarlo. ¿Para qué? Para que yo no hiciera un blanqueo hacia adelante, para que no blanquee ingresos marginales futuros. Bueno, alguien podría hacer esto. Entendemos que con la incorporación de los fondos del sistema financiero formal, con el tiempo es como que todo este cúmulo de dinero marginal que hoy está en el colchón, va a terminar siendo bancarizado si es que el régimen surte efectos y con el tiempo va a ir disminuyendo significativamente las operaciones marginales porque es mucho más difícil pasar a negro algo que está bancarizado que algo que no está bancarizado, por supuesto, ¿no? ¿Tiene facultades el fisco para usar otras presunciones? Bueno, este es el tema que se debate mucho hoy a nivel doctrinario. Si bien no puede hacer uso de las presunciones de incremento patrimonial justificado ni depósito bancario, entendemos que sí puede hacer uso de otras presunciones siempre que parta de indicios que estén disponibles en el sistema de arca o proporcionado por terceros. Bien, creo yo que el fisco lo que va a hacer va a acentuar las fiscalizaciones de las sociedades,
cuyos socios son personas humanas adheridas al régimen, porque si yo soy alguien que está en el régimen simplificado, regularizo fondos del colchón todos los años, todos los años, todos los años, y soy socio de una sociedad y lo más seguro que vayan a fiscalizarme esa sociedad, porque no hay que ser muy inteligente para pensar que el dinero puede provenir de ahí. Bien, ¿se pueden regularizar otros activos? Sí, seguro que se pueden regularizar otros activos. Si bien está pensado para que se regularice el efectivo, como está redactada la norma, perfectamente yo puedo regularizar con este régimen saldo de cuentas bancarias no declaradas de periodos anteriores, una cuenta que tenía en el exterior, una cuenta en el país no declarada, un inmueble no declarado en su oportunidad, créditos no declarados, cualquier activo. A ver, está ocurriendo que hay gente que se está enterando, ¿sí? Que hoy en día que Arca tiene la información de una cuenta en el exterior que nunca la declaró. Bien, está en la página de Arca, en nuestra parte se le informa al contribuyente y no la tiene declarado el contribuyente. Bueno, si le dan los parámetros, esta persona queda amparado por el régimen de aquí en adelante. Bien, y va a bloquear para atrás y si el cumplimiento de aquí en adelante es correcto, esa cuenta no declarada va a estar protegida y no le van a poder determinar diferencia de impuestos. Pero esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que en lo que yo incorpore, vamos al ejemplo de esta cuenta en el exterior no declarada, más mi patrimonio el 31 de diciembre del 2024, no supere el parámetro de 10.000 millones de pesos esa fecha. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaba claro que yo no entraba en el régimen. El tope era abajo de los 10.000 millones de pesos. Y para terminar, quiero comentarles algo que yo veo muchas críticas al régimen, que se dice que este régimen no goza de seguridad jurídica, desde ya le digo que no comparto. Eh, Quizás hay opiniones a favor y en contra del régimen. Quizás muchas de estas opiniones están mezcladas con lo político. Creo yo, por lo menos como profesional, tengo que tratar de ser objetivo. Hay que dejar la política de lado. Yo no veo que haya falta de seguridad jurídica. ¿Por qué? Todos aquellos que dicen que acá no hay una amnistía, aún no hay una amnistía como los anteriores regímenes, la amnistía está, lo que pasa es que está condicionada. Porque me dicen, en la medida que aplique la presunción de exactitud, los contribuyentes quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder. Claro, esta amnistía está condicionada a que se mantenga la presunción de exactitud del periodo base, con lo cual mi comportamiento futuro tiene que ser ejemplar. No puedo tener un error de más del 15%, no me puedo atrasar un día en el pago, no me puedo atrasar un día en la presentación de declaración jurada. En las amnistías tradicionales se exteriorizaron activos no declarados, se liberan impuestos y sanciones respecto a las operaciones que me pidieron aquí esos bienes. En esta amnistía, yo no tengo que hacer nada, yo tengo que entrar al régimen y automáticamente, por las limitaciones a las facultades de fiscalización que tiene Arca, yo voy a estar protegido y voy a poder regularizar fondos. Para concluir, y previo a las preguntas, ¿qué les digo? Si los parámetros me dan, sí o sí tengo que entrar. Es como que pasa a ser abstracto analizar si entro o no entro. Lo que sí tengo que analizar muy bien si una vez que entré voy a blanquear fondos, voy a regularizar fondos bajo este régimen. El que tiene la cuenta no declarada, no le queda otra que hacer el cumplimiento perfecto hacia el futuro para tener la protección. El que quiera blanquear dinero, tenga 100.000 dólares, 200.000 dólares en el colchón y quiera utilizarlos, puede hacerlo, pero guarda, se tiene que sentar con el profesional que lo asesora, analizar todo muy bien. Si la declaración jurada me vence el 15 de junio, no, me pongo como fecha de vencimiento el 30 de mayo. No hace falta esperar el último día. ¿Por qué? Porque si por cualquier causa me atraso un día, me caigo, me quedo afuera. Lo mismo con el pago. No sé, tengo que hacer un protocolo de ver que no solo pague, sino que alguien controle que haya pagado en término y sobre todo controlar la declaración jurada, que no omita nada que pueda superar el 15% del saldo a pagar. El 15% del saldo a pagar con muy poquitas cosas se supera. Imagínense la casa de campo que
la norma me obligue, que pocos lo hacen, que me dice que tengo que tributar un alquiler presunto. O el departamento que le presto a un amigo y que no le estoy cobrando. Bueno, todas esas cosas tengo que incorporarlas. O un alquiler manifiestamente subvaluado. Me lo pueden detectar y me puedo caer del régimen. Tengo que ser muy prolijo hacia adelante. Si soy prolijo hacia adelante, voy a tener la seguridad jurídica por el pasado. Eso es todo. Aníbal, Bueno, Marce, a ver, primero que nada, gracias, creo que muy claro. Ahí está abierto el chat para que cualquiera que tenga preguntas las haga por ahí. Antes del webinar y a lo largo de estos meses hemos estado pimponeando todo este tema, digamos, de la inocencia fiscal y para qué sirve y para qué no sirve. Eh, Preguntarte después de tu afirmación de si lo ves bien o mal no tiene sentido, digamos, porque ya está muy clara tu posición. Sí me quedan algunas cuestiones prácticas, algo te anticipé ahí cuando hablabas. A ver, una persona que adhiere al régimen, ¿sí? Deposita dinero que tenía en el colchón y que de alguna manera hoy tendría una protección, ¿sí? Por esto de decir, bueno, si lo tenía de antes y presentas tu declaración jurada 2025 correcta, no te pueden decir que ese depósito indica que tuviste un incremento patrimonial no justificado. Presentas correcta la 25, bárbaro. Presentas correcta la 26, bárbaro. Presentas correcta la 27, bárbaro. Presentas incorrecta la 28. Te fuiste del régimen, te equivocaste, lo que fuera. ¿Qué pasa con eso? Te lo pueden ver, ya pasaron en teoría 3 años fiscales, habría prescripto, pero como quedaste fuera, digamos, te equivocaste, ¿sí? Porque inclusive esto, me puedo este, equivocar. no, Sí, claro. no tenía plata y no pagaste, se te trabó el BEP, lo que sea. ¿El fisco puede ir para atrás contra ese depósito? A ver, vayamos por parte porque hay conceptos distintos. Dale. Eh, si yo, si yo, por el año que incorporé los fondos, vamos a suponer que los fondos los incorporo en el 2026, porque yo lo incorporo ahora en el 2026. Correcto. Este año me tengo que cuidar, ese año me tengo que cuidar de pagar en término, de presentar en término, ¿sí? Porque si no quedo fuera del régimen. ¿Bien? Entonces, ahí es fundamental. Si en años siguientes yo pago tarde, no voy a quedar fuera del régimen, ¿sí? Pero al quedar fuera del régimen, recordemos que en una de las diapositivas estaba de que el último periodo presentado bajo el régimen simplificado me tapona el pasado. Bien, Bien. la duda, que esperemos que lo aclaren en estos días, es qué pasa si yo tengo una discrepancia significativa en el 2027. Sí, no hay duda que se me va a caer el efecto liberatorio del pago por el 2027. Sí, la duda es si pueden ir para el 2026, porque yo tendría efecto liberatorio del pago del 2026, pero no tengo la presunción de exactitud. Entonces, como que hay ahí dos conceptos que pueden chocar. La discrepancia, hay un párrafo en la ley que dice que la discrepancia significativa hace que se me caiga la presunción de exactitud que puede ir para todos los periodos anteriores, pero por otro lado hay otro concepto que me habla de un efecto liberatorio del pago del 2026. Hoy tengo que interpretar en forma conservadora por los riesgos que esto trae, pero seguramente eso va a ser aclarado, ¿bien? Seguramente eso va a ser aclarado. Acá lo que quieren es que a futuro la gente cumpla, pero ojo, puede haber una estrategia de planificación fiscal perfectamente utilizable. Es que si yo tengo la bomba, decimos nosotros, en el 2026, tengo el $1.000.000 en el 2026 porque me apareció la cuenta, por esto, por lo que sea, el 2026 me cuido, la hago perfecta, pago de más, pongo más base imponible y en el 27 no opto por el régimen. Y mientras a mí no me encuentren diferencia en el 2026, no van a poder determinarme diferencia de impuestos. Eso para el supuesto que la interpretación
sea profisco de que no es año por año el avance, sino que el desbloqueo hace que se abra la puerta total para atrás. ¿Se entiende? Sí, sí. Em, Te paso algunas preguntas que van llegando. Dale. Eh, ¿Qué pasa? Y esto ya hubo alguna situación con provincias e ingresos brutos, ¿no? Podría tener una contingencia aquel que adhiere a este régimen simplificado, pero que en ingresos brutos tuviera alguna situación puntual. Bueno, esa es una de las críticas al régimen que la veo muy generalizada y lo veo más ligado a la política que a lo técnico. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas humanas no son empresarios, son socios de sociedades, no tributan ingresos brutos, o si tributan ingresos brutos, tributan por alquileres, están fuera del radar. Distinto sería el caso, como era problema en otros blanqueos, cuando era el blanqueo, la empresa blanqueaba, si no se adhería la provincia al blanqueo, pero acá yo no le veo problema, no veo gran riesgo. Podremos tener riesgo si el que blanquea es una empresa unipersonal, sí, podría tener algún riesgo que me pretendan cobrar impuestos a los ingresos brutos, pero en la generalidad de los casos son accionistas de sociedades, son directores de sociedades, no sé, por lo menos los clientes míos, son inversores de títulos valores y, y no tributan ingresos brutos. ¿Bien? Ninguna de esas actividades. Profesional en Córdoba también está exento. El profesional en Córdoba está exento. Esas son críticas que las veo, puede haber algún caso concreto, pero en forma generalizada lo veo más de críticas de tipo político que técnico. ¿Bien? Bien. Una persona que tiene eh, dólares guardados en el colchón, pero en blanco, que los tiene en una caja de seguridad declarado. Con este tema de que tiene que bancarizar las operaciones, ¿debería depositar esos dólares obligatoriamente para estar en el régimen simplificado? A ver, podemos discutir si están o no en el colchón, porque la expresión en el colchón es para lo marginal, pero tiene Bien, dólares en en una caja, blanco te en puedo una tener caja una de caja. seguridad. Dale, No, hay gente que tiene dólares en blanco en una caja de seguridad, no ahora. El día que vaya a utilizarlos, sí, no sé, si va a comprar un auto, tiene que bancarizarlo, ya sea depositándolo para cumplir con la norma, pero no hay sanción, ¿no? Depositarlo en su cuenta y transferirle a quien le vende el auto o ir con los dólares y depositarle en la cuenta de la empresa que le vende el auto. Si va a comprar un inmueble, con que el escribano deje constancia en la escritura que en presencia de él entregó los dólares. Si va a contratar un viaje a una agencia de viaje y debería depositarlo en su cuenta y transferirlo. Pero insisto, no hay sanción. Y difícilmente impongan una sanción porque esto viene por decreto. bien. De todas maneras, podría depositarlo en SC y ponerlo a locura, pero bueno, eso es una consideración. Bueno, Eh, Eso aparte. Ah, dos preguntas, dice uno de los asistentes. Contribuyente con infracciones en cursos, ¿cambia algo bien, la buena pregunta, declaración? buena pregunta. Hoy no está escrito absolutamente nada para una inspección en curso. Sí está escrito en el decreto que si a mí ya me abrieron una inspección, no va a gozar ese periodo cuando presente la declaración jurada del año siguiente, ¿sí? No va a gozar de la presunción de exactitud, pero no de las anteriores. Que se adhiera al régimen y que la pelee, no sé, no puede aplicar analogía. Las normas impositivas no pueden aplicar por analogía y decirse de que porque está contemplado para que si estando en el régimen tengo abierto una fiscalización, el periodo siguiente no bloquea el que está bajo fiscalización. Me parece que puede, no sé qué posición va a tomar el fisco, pero no hay duda que tiene que adherirse Sin y, intentarlo. y Igualmente luchar. ahí sí cambió el tema de, bueno, cuando tenés abierta la infracción no tenés determinación, pero sí cambiaron totalmente los montos, ¿no? O sea, si vos tenías, entre comillas, evasión simple por X plata, bueno, hoy al cambiar los montos se hacen aplicados en varios casos que, que se Sí, aplica el pero eso es monto para lo actual, ¿no? penal. Eso es aplicable solamente en materia penal tributaria y la mayoría de las causas penales tributarias ya se ha
han sobreseído a los infractores o están en trámite de sobreseimiento porque la inflación absorbió la mayoría de los delitos, ¿no? Em, la ley menciona algo, dice algo, la UIF ha dicho algo, entiendo que no, pero se aplica el criterio de debida diligencia eh, reforzada con el tema PEP, familiares de PEPs, etcétera. No ha dicho nada, acá no hay limitaciones, yo puedo entrar en el régimen simplificando siendo funcionario público, siendo hijo de funcionario público, siendo hermano de funcionario público, problemas que en los anteriores blanqueos, sobre todo en el último, teníamos, que mucha gente no podía entrar. Eh, a ver, de más está de decir que no es aconsejable que una persona políticamente expuesta entrar al simplificado puede entrar, es una simplificación en el trámite, pero que vaya a regularizar fondos importantes, bueno, le puede traer problemas por otro lado, no por lo tributario, ¿no? Lo tributario está cubierto. Eh, no termino de entender la pregunta. A los efectos de crear si toma un patrimonio neto o activos, ¿cuándo estimás para valorar las participaciones en sociedades? ¿Qué criterio se toma? Si el patrimonio neto, entiendo que es para valorar la participación en las sociedades, porque viene personal y tomaba activos en muchas cosas. No, 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 es así. El decreto reglamentario claro que tengo que tomar la evaluación de bienes persona, tengo que tomar la misma evaluación que el aporte solidario, el impuesto a la riqueza, que ahí se tomaba el último BPP. BPP, perfecto. Sí. Eh, el tema de, a ver, acá hay una pregunta que por ahí va más dirigida a nosotros. Si se menciona una norma SNB que autoriza a las ALICs a recibir dólares en efectivo por operaciones, se establece algún tope de monto. A ver, la realidad es que no es que las ALICs recibimos el efectivo, no lo podemos hacer, sí puede ir el cliente a depositar directamente en una cuenta bancaria de la ALIC. ¿Sí? O sea, normalmente la ALIC tiene que recibir una transferencia del cliente a que el cliente puede depositar el efectivo. También lo puede hacer, en otros casos lo hemos hecho, si alguien vende una propiedad, tiene una escritura por $100.000 y se cobra un efectivo, eventualmente podría ir al banco y depositarlo, más allá de estar en el régimen, ¿sí? La realidad es que, y algo mencionaste vos, Conta, la UIF no ha aclarado nada y de hecho echaron al responsable del UIF porque la realidad es que esto de todo lo que sea blanqueos o cuestiones relacionadas al efectivo, ¿sí? Son complicadas. Eh, en general, las ALICs estamos tomando una postura que es intermedia. Si vos sos una persona que no tiene actividad económica declarada, ¿sí? Ni siquiera tenés un monotributo, tenés un monotributo de 2 pesos con 50, y venís con $500.000, te vamos a decir, no, mira, ¿sabes qué? No, porque la realidad es que no tenemos ningún indicio, ¿sí? de que esos dólares puedan ser de una actividad lícita más allá de la cuestión fiscal. Si por el contrario vos tenés una empresa que gana 2 millones de dólares por año, ¿sí? Tenés una situación de bienes personales a lo largo del tiempo relativamente importantes, tenés $200.000 o 300 o lo que sea razonable, abajo de los umbrales de evasión que vos mencionás en algún momento, probablemente te digamos, mirá, depositalos. ¿Sí? Nosotros, a ver, si tenés todo en orden y podés mostrarme que tenés una actividad que pudiera justificar, ¿sí? esa situación, o vendiste el año pasado una propiedad y no declaraste esos dólares. Bueno, es más, hoy nosotros no podemos exigir que nos presenten la documentación impositiva. Podemos pedir, a ver, podemos decir al cliente, che, mira, si la tenés, facilita el trabajo, si no, justifícame los fondos de alguna manera más allá de lo fiscal. Entonces, en términos generales, se está escuchando eso, ¿no? O sea, por lo menos los que queremos hacer las cosas con cierta prudencia, porque como vos bien mencionaste, a ver, la mayoría de los bancos no te acepta depósito en efectivo, Banco Nación sí te los acepta, sí, y puedes llevarle estos dólares manchados como en su momento y te los toma igual, pero el problema es el día después, ¿no? Si no hay una justificación patrimonial, el banco nos va a pedir a nosotros, no ya, pero sí nos va a pedir que justifiquemos todos los depósitos, y nosotros vamos a tener que tener la documentación correspondiente para poder decir, che, el origen de los fondos es presumiblemente lícito, porque si no,
el banco nos va a hacer un ROS a nosotros y nosotros vamos a tener que hacer un ROS al cliente. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que por lo mencionaste, a ver, la adhesión al régimen creo que tiene muchas virtudes, pero no es que podés hacer cualquier cosa, ¿sí? Con el tema de los depósitos, la exteriorización de bienes, ¿sí? Porque tiene que tener una racionalidad para que el día de mañana no tengas un boomerang. No sé qué pensás vos y qué has escuchado por tu lado. Sí, veo, esa es la mayor crítica que hay al régimen, pero la racionalidad no tiene que ser fiscal, sino tiene que venir por origen ilícito de fondos. ¿Y por qué no tiene que ser fiscal? Por ese artículo 40 que lo cité dos veces y que hay una amnistía, hay un perdón por los delitos tributarios. Entonces, por más que eso haya sido producto de una evasión tributaria, ¿sí? Si bien la evasión tributaria es delito precedente, de acuerdo a las últimas modificaciones del lavado de activos, acá quedaría condonado mientras se mantenga queda condonado mientras se mantenga la presunción de exactitud. Está perfecto hacer el análisis y el análisis no tiene que ser por lo fiscal, el análisis tiene que ser por la empresa que tiene, la antigüedad, si realmente pudo generar esos fondos con una actividad lícita. ¿Bien? Independientemente de lo fiscal. Lo fiscal queda condonado, al igual que los otros blanqueos, de la misma forma y con un párrafo exactamente igual a la amnistía que tenían los otros blanqueos. Bien, no tenemos más preguntas, estamos llegando en tiempo y forma. No sé si te queda alguna consideración final. Acá no hay límite de tiempo, ¿no? Esto sería un régimen que queda, por lo menos por ahora, permanente. Acá no hay límite de tiempo y no hay duda que entre tener la plata en el colchón o depositarla en una ALIC e invertir o comprar un inmueble que dé renta, siempre va a ser más ventajoso. Tengamos en cuenta que el dinero, los dólares van perdiendo valor adquisitivo año a año, 2,7 creo que fue la inflación de Estados Unidos del último año. Si acumulamos la inflación de Estados Unidos del último año, es mucho la pérdida de dinero y es como que es una oportunidad para empezar a hacer rentable este dinero que puede estar por diversas cuestiones en el colchón, como se dice. Acá te dejo una cuestión de percepción, ¿sí? Eh, Arca, ¿sí? En función de cómo está hoy. Eh, Supongo que tendrá ciertas directivas y sin perder su autonomía, eh, se supone que van a bajar línea para que esto se aplique con mayor fuerza, ¿sí? Ahora, cambia el signo político el año que viene. Eh, yo tengo un concepto que es, ningún gobierno se ha metido con los blanqueos anteriores porque si no anularía la posibilidad de hacer el propio blanqueo, que es clásico, ¿no? ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, mi percepción es que esto lo escuché en todos los blanqueos. Yo participé desde el blanqueo del Alfonsín para acá en todos los blanqueos. Siempre escuché lo mismo, absolutamente lo mismo y nunca pasó absolutamente nada. Y ¿qué creo que va a hacer? Arca se va a abocar a fiscalizar a las empresas, a las grandes empresas. Es, Se da la paradoja que el blanqueo más grande que tuvimos, el blanqueo de Macri, ¿sí? Que no fue por Macri, en realidad Macri puede haber contribuido, era por un tema internacional que había adherido Argentina en el gobierno anterior, había adherido en el gobierno de Cristina a la OCDE, al régimen informativo de inversores extranjeros, y Argentina iba a disponer de la información de los tenedores de cuentas en el exterior. Ese fue el blanqueo gigante que hubo. ¿Por qué? Porque aparte estuvo muy bien pensado. No solo te obligaban a blanquear la cuenta, sino todo tu activo si no se te caía el blanqueo, que era una condición también, igual a esta condición que tengo que cumplir hacia adelante. Y ese blanqueo fue perfecto. Y bueno, y ahí no hubo ningún problema. Fueron hacia adelante. Yo creo, aquí iba que en esos blanqueos quienes blanqueaban eran personas, no eran empresas. Pero no hay duda que el dinero salía de las empresas. Bien, la fortuna blanqueada fue en cabeza de personas humanas fundamentalmente. Y ese dinero no fue generado por las personas humanas, fue generado por las empresas de propiedad de las personas humanas. Lo que tiene que hacer AFIP ya ha empezado a acentuar la fiscalización a las empresas en los grandes contribuyentes. Por eso ha mandado
a grandes contribuyentes nacionales, a muchos clientes nuestros de acá de Córdoba, que nosotros nos quejamos, me los llevaron a Buenos Aires, sí, empresas que facturan mucho, sí, están acentuando la fiscalización en los grandes y yo creo que van a acentuar la fiscalización en los grandes y en las empresas. Y en las empresas de estos contribuyentes que pueden entrar al sistema simplificado, pero no creo que tanto en la persona. Y que cambie el gobierno, la norma está y la norma no me la pueden cambiar, no me la pueden cambiar retroactivamente a la norma, ¿sí? Y Pero creo uno que siempre tiene miedo, o lo que escucha de los clientes o de algunos contadores es, bueno, pero si te metes, después te van a perseguir porque es como que levantaste la mano. la lista La realidad, negra, y un poco en línea con lo que vos decís, no es lo que ha pasado, ¿no? Inclusive con blanqueos muy controversiales o controvertidos, como fueron los Sedin de ¿te Cristina, acuerdas? nadie salió a ver absolutamente nada de eso. O sea, es como que los gobiernos se meten con un montón de cosas, pero no con estas herramientas, digamos, para regularizar. Es así y eso pasó en todos y en todos los blanqueos escuché, no, vas a entrar en una lista negra, no, te van a venir a controlar por el de los SEDIN, lo escuché mucho, lo escuché muchísimo y conocemos gente que ha regularizado problemas grandes con los SEDIN. La herramienta fue buena para quien le era útil, para el que la necesitaba y yo creo que esto puede ser útil también, pero con cautela sobre el comportamiento futuro. Nuevamente, muchísimas gracias, Marcelo. Seguramente te iremos convocando a lo largo del año. Se vienen cambios importantes, lo hablamos con vos. Habrá que ver si bien la inflación hoy está sobre el tapete, si no se descontrola y el año que viene tenemos una inflación moderada, no por este año, pero sí por el siguiente, podemos no alcanzar el 100% de acumulación y volver a los temas de que no haya ajuste por inflación impositivo, habiendo inflación y eso puede tener implicancias más que importantes en las empresas. Y ya hoy, por más que las alícuotas en general no hayan subido o en algunos casos hayan bajado, nosotros sostenemos que los impuestos son mucho más caros. ¿Por qué? Y porque ganas mucho menos plata. Tu margen hoy es mucho menor, con lo cual el impacto de los impuestos pasa a ser mucho más significativo y es fundamental en este proceso de eficiencia o de productividad que todas las empresas y los empresarios debemos encarar, hacer una planificación fiscal y las herramientas financieras están para ayudar. No se puede hablar de finanzas sin hablar de impuestos, así que de acá de un par de meses, cuando esté un poquito más rodando esto y podamos ver su real efecto y tengamos algún panorama de lo que viene, te vamos a convocar para que nos ilumines al respecto. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos a disposición cuando quieras. Gracias a todos los participantes, nos estamos viendo en un próximo encuentro.